Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Carlos Rodríguez Campos. Estamos en este video para explicar lo que es el curso de Derechos Fundamentales. El propósito de este curso es identificar conceptos y analizar diversas teorías que permitan un estudio profundo de los derechos fundamentales. La Lo que es este tema está relacionado con temas como son derechos humanos, derechos victimales, cultura de la legalidad, ética y valores. Bien, el curso será integrado por cuatro partes. Primeramente se revisará en la primera parte los orígenes de los derechos fundamentales, la relación con los derechos humanos, y también aquí generar una competencia de discernimiento de los participantes para las características propias entre ambos derechos, entender la perceptiva de los derechos fundamentales desde el punto de vista de los valores, reglas y los principios. En la segunda parte se revisarán las garantías individuales y los medios de protección que existen para su cumplimiento, así como la relación que hay entre derechos fundamentales, garantías individuales y generar la capacidad de diferenciar entre ambas y también aplicarlas en actividades personales y actividades laborales. La tercera parte consistirá en revisar una clasificación de los derechos fundamentales vistos desde la perspectiva constitucional y generando la capacidad y la competencia de identificar diferentes vertientes de aplicación en la vida cotidiana. En la cuarta parte revisaremos nosotros lo que son los derechos victimales, es decir, los que se generan por un hecho victimizante hacia la persona cuando se le convierte en víctima. Bien, este curso de derechos fundamentales se relaciona con conceptos básicos de derechos humanos y también pretende sentar las bases para asignaturas posteriores, mostrando relevancia en estudios de seguridad pública. Es importante señalar la relevancia que tienen derechos fundamentales dentro de la sociedad para revisar los fundamentos básicos de las teorías jurídicas. Se relaciona también con conceptos básicos que ya pues son de común dominio, los derechos humanos, y también es importante señalar la relevancia que tienen los derechos fundamentales dentro de la sociedad. Es por ello que se revisará los conceptos básicos de las teorías jurídicas y también se analizarán las características distintivas y de aplicación de las diversas situaciones de la vida cotidiana de estos derechos fundamentales y analizarán también la relación existente entre los derechos fundamentales y la clasificación de los derechos humanos y garantías individuales. Bien, los derechos fundamentales, bueno, primeramente tendremos que revisar qué es el derecho. El derecho, citando a Leonel Pérez Nieto y Castro, pues es un conjunto de normas jurídicas que imponen deberes y normas que confieren facultades. Se establecen bases de convivencia social en estas normas y el fin es dotar a todos los miembros de la sociedad los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. En este caso, los derechos humanos, bueno, se consideran también se consideran dentro de estos derechos el conjunto de normas jurídicas, ya que busca un equilibrio y armonía social entre individuos. Es importante citar desde la reforma de 2011, misma que fue realizada con el objetivo de regular principalmente y proteger la dignidad humana, sí que debe estar en todo acto de autoridad, ser respetados en todos los aspectos y evitar vulneración de los derechos humanos por parte de la autoridad hacia el gobernado. En la revista de 2006, Derechos Humanos México, se establece también los derechos humanos como un límite
a la acción del Estado y a los agentes del Estado con los individuos o gobernados, generándole en estos un ámbito de libertad sin injerencias de autoridad, por supuesto de acuerdo con su condición propia de ser humano. Los derechos humanos cumplen una finalidad que es sancionar las arbitrariedades de las autoridades hacia gobernados. Fijan un límite, que cuando la autoridad abusa de su poder en perjuicio de un individuo, es donde se observa una clara vulneración a los derechos humanos de una persona. Asimismo, tiene como finalidad salvaguardar la integridad humana de la persona y que ésta no se vea menoscabada. El derecho humano, desde el punto de vista justnaturalista, se ubica desde la vista natural, que es un derecho con el que cuenta todo ser humano desde su nacimiento y debe ser respetado en cualquier parte de la esfera territorial. Un individuo reside en un determinado país, se le verán respetados sus derechos humanos en el país en que se encuentre. Se argumenta el desacuerdo de la interpretación positivista o justpositivista que nos brinda también la revista que comento, ya que considera que debe manifestarse en los derechos humanos no está en territorio específico, sino de manera global y general. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, se hace mención que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin que exista distinción alguna, ya sea de sexo, nacionalidad, lengua, religión, raza o cualquier otra condición. Estos derechos corresponden a una persona sin distinción alguna. De una interpretación lógica se dice que un derecho humano es el de la vida, mismo que debe gozar plenamente todo ser humano en cualquier parte del globo terrestre. Asimismo, se argumenta que algunas características principales de los derechos humanos son universales, ya que tienen de manera general a cualquier individuo independientemente de dónde se encuentre. También son interdependientes, son indivisibles, porque van de la mano de un derecho con otro. Si en un derecho se vulnera, sucede con los demás. Por último, se dice que son iguales y no discriminatorios, debido a que serán respetados a cualquier individuo por igual, sin discriminación de ninguna índole. En México se observa una vulneración clara, según el artículo publicado por Alvinson Linares en 2017, cuando hace un análisis y remembranza de lo que es el informe anual de Amnistía Internacional sobre derechos humanos en América Latina. Ahí se dice que el documento registra un alarmante incremento de obstáculos y restricciones de la justicia y libertades fundamentales, así como violentas estrategias de represión en la región. Los estados de América Latina con incidencia hicieron uso indebido de sistemas judiciales de los apartados de seguridad para responder a la disidencia y al creciente descontento de la ciudadanía. De la ciudadanía, en este caso, también pues se tiene el reporte de los países que fueron mayor afectados de sus gobernados por abusos e impunidad de las violaciones de derechos humanos, en los que se encuentra Guatemala, Honduras, Salvador, Venezuela y México. El derecho fundamental, según Carbonell, señala que los derechos fundamentales son derechos humanos constitucionalizados. En este sentido, son aquellos derechos humanos que fueron plasmados ya en la Constitución y que por eso se le da también una fuerza y vigencia en México, en el territorio mexicano. Si nosotros vemos, por ejemplo, el artículo 1 constitucional, tenemos también un mandato constitucional. De hecho,
En la reforma del 10 de junio de 2011, en su capítulo primero de los derechos humanos y garantías, se cambió el nombre a derechos humanos y garantías. Entonces aquí antes se denominaba garantías individuales. El artículo primero es muy claro, nos dice que los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y reconocidos también en los tratados internacionales en los que México es parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones de la propia Constitución, y establece obligaciones para la autoridad, para todas las autoridades o agentes del Estado, que en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, y en consecuencia el Estado mexicano debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos son derechos fundamentales constitucionalizados. En este caso, pues básicamente lo que tenemos es aquí ya una pauta importante de la postura del Estado mexicano, que ya está constitucionalizando los derechos humanos y los convierte en derechos en su carta fundamental, de ahí su nombre, derechos fundamentales. Bien, en este caso también tenemos pues las garantías, la garantía judicial de que ninguna persona podrá ser privada de su libertad, de sus propiedades, sino mediante un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan formalidades del procedimiento y conforme a leyes expedidas, con anterioridad al hecho. También tenemos, de alguna forma, los derechos victimales. En lo que es el apartado C, todo individuo que sea víctima o ofendido por un delito debe recibir asesoría jurídica, debe coadyuvar con el Ministerio Público, tiene esas facultades de recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, y aquí viene un derecho que vamos a centrarnos en él, de reparación del daño, a que se le repare el daño en los casos en que sea procedente. El Ministerio Público está obligado a solicitar la reparación sin menoscabo que la víctima y el ofendido lo puedan solicitar directamente, y el juzgador no puede absolver de esta parte de reparación del daño al sentenciado de dicha si se ha emitido una sentencia condenatoria. Aquí pues básicamente se habla ya de una reparación integral. Entonces tenemos medios de protección de los derechos fundamentales, que propiamente son dos: el administrativo, que es la vía administrativa ante las comisiones, 32 comisiones de derechos humanos estatales, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, según sean las autoridades. Si son estatales, las autoridades y actos propiamente que se emitieron por autoridades o omisiones que se realizaron por autoridades estatales, pues será la Comisión Estatal, y si son federales será la Comisión Nacional. Y tenemos el otro, que es el amparo. El amparo, que también es un medio de protección, en este caso, que ven y que resuelven los tribunales federales, el Poder Judicial de la Federación. El fundamento pues es el artículo 103 y 105 constitucional. Bien, en el caso de lo que es el desarrollo de los derechos victimales, pues tenemos ahí que hay tres derechos principales de las víctimas del hecho victimizante. El hecho victimizante pues es una violación de derechos humanos o puede ser un delito. Esas dos vertientes dan origen al concepto del hecho victimizante,
y se genera la calidad de víctima. A través de la calidad de víctima se generan 3 derechos y derechos procedimentales y derechos derivados. El primer derecho es el acceso, lo que es el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y el derecho a la reparación integral, y en este caso al derecho a la memoria, que conlleva pues lo que es las medidas de no repetición. En el caso de lo que es la necesidad y exigencia de la formación en derechos fundamentales, pues lo tenemos nosotros básicamente en el hecho victimizante, los casos que se llevaron a cabo, que fueron conocimiento de la Corte Interamericana, el caso Rosendo Radilla, el campo algodonero, el caso Rosendo Cantú y algunos otros que se han verificado, pero ahí en las sentencias están condenando al Estado mexicano para que forme a todos los agentes del Estado, que les dé capacitación en derechos humanos y derechos fundamentales, y a la población en general, ¿no? Entonces esta necesidad pues tiene su origen precisamente en una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, y ya propiamente las demás pues hacen las demás, la primera fue de Rosendo Padilla y después ya las demás pues van de alguna forma haciendo en este sentido una vertiente importante de consolidación. Y lo que es la reforma constitucional de 2011 pues fue precisamente también una exigencia de la condena, en donde el Estado mexicano tendría que armonizar, de acuerdo al artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, su marco jurídico para hacerla de alguna forma compatible y darle una viabilidad a las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, tenemos entonces 3 tipos de derechos. Lo que son derechos humanos, que son prerrogativas atribuibles a personas con características de universalidad, de inalienabilidad, de interdependencia, indivisibilidad, etc. Tenemos los derechos fundamentales, que son los derechos humanos constitucionalizados, y tenemos los derechos de las víctimas, que son estos derechos propiamente serían los derechos subjetivos que establecen en la Constitución y que son por su naturaleza traducidos en un derecho fundamental por estar en la Carta Fundamental Mexicana normativa, y también que son traducidos después en un establecimiento como derechos humanos. Así lo ha decidido y determinado la Corte. En el año 2023 determinó la Corte que el derecho humano a la reparación del daño tenía tal categoría. La reparación integral, entonces, a víctimas de hechos victimizantes serían considerados como derechos humanos y por lo tanto derechos fundamentales. Esos son los 3 derechos que tenemos. Bien, el derecho a la reparación, para ir terminando con esta exposición, el derecho humano a reparación integral contempla 5 medidas. Medidas de ayuda inmediata, medidas de rehabilitación cuando se afecta la mente o el cuerpo de la víctima o víctimas, las medidas de compensación económica, que pues nosotros sería básicamente el pago de los daños materiales e inmateriales, y lo que es el lucro cesante o perjuicios, y también el daño psicológico y el daño moral. Las medidas, propiamente las medidas de no repetición, que van a proteger el núcleo del proyecto de vida, y las medidas de satisfacción, que también protegen en un híbrido los derechos y propiamente
lo que son el proyecto de vida y aquellos accesorios inherentes. Con esto vamos cerrando esta exposición. Les agradezco mucho. Así estaremos llevando a cabo entonces el curso a través de lo que son técnicas de enseñanza-aprendizaje, de exposición magistral, de foros de discusión con temas, casos particulares, casos concretos, y estaremos también a lo mejor cine debate, etcétera. Son estas técnicas las que utilizaremos para formar en este tema de los derechos fundamentales. Les agradezco mucho, que tengan muy buena jornada.